Hola, buenas tardes. Estamos en otro podcast de reflexiones de Cáncer y Géminis. En esta ocasión vamos a hablar de la conciencia y la moralidad. Eh, Tenemos como invitado y participante a nuestro compañero Ángel Córdoba. Platícanos, Ángel. Pues bueno, este, ¿cómo lo diría? El día de hoy estamos muy entusiasmados de estar en este espacio. Hoy nos va a tocar abordar un tema medular de nuestra formación. Como bien lo dijiste, la conciencia moral. Específicamente vamos a desglosar su génesis, su desarrollo y cómo funciona como una instancia de apelación ética. ¿Sí me doy a entender? Bueno, así es, Ángel. Hoy estamos muy entusiasmados de abordar este tema, específicamente pues algo que tiene mucho que ver con nuestra formación como psicólogos. La verdad es que creo que de ahí parten muchas cosas que vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Eh, por ejemplo, ¿de dónde nace nuestra conciencia? Ese es ¿Tú, un... ¿Tú sabes de dónde nace nuestra conciencia? No van haciendo nuestra conciencia. La conciencia se va desarrollando porque el ser humano no nace con un instinto de supervivencia, pero el instinto de conciencia, o se le podría decir así, se va desarrollando conforme el pasar del tiempo. Se va desarrollando gracias a la ayuda de los papás, de el entorno, de muchos factores se va a ir desarrollando poco a poco el instinto de conciencia. Claro, sobre todo porque la conciencia como la conocemos hoy en día no siempre fue así. Creo que la conciencia ha venido evolucionando conforme el ser humano, el hombre, se ha venido desarrollando. Según algunos filósofos, estos dicen, algunos que la conciencia es universal. ¿Y qué es la conciencia? Vamos a definir qué es la conciencia. Es la capacidad de darnos cuenta de nuestra propia existencia. Eso es, digamos, el concepto más general que podemos tener la conciencia, pero conforme hemos ido explorando la mente, nos hemos dado cuenta que la conciencia va más allá de ese concepto. Por ejemplo, algunos otros filósofos dicen que cada quien tiene una conciencia particular. Otros filósofos dicen que la conciencia va dependiendo de la cultura y de la sociedad en la que vamos creciendo. Entonces, tenemos una diversidad de conciencias increíbles, pero sobre todo yo creo que voy más allá con el filósofo, ya no recuerdo el nombre, pero que hablaba de que cada quien tiene una propia conciencia, o sea, que la manera en la que tú puedes ver la vida no es la misma manera en la que yo puedo ver la vida, entonces eso nos permite ir desarrollando este, una conciencia distinta y que cuando digamos que llegamos a cierta edad nos vamos agrupando según va permitiendo nuestra conciencia relacionarnos. Sí, ahí es donde pasamos del origen y al desarrollo de la conciencia. Como, como futuros psicólogos, es imposible que no citar aquí la famosa teoría del desarrollador moral, de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Él nos explica que esta maduración pasa por tres grandes niveles. El primero se le dice preconvencional, enfocado en las consecuencias directas hacia uno mismo, el miedo al castigo o el egocentrismo. Después avanzamos al nivel convencional,
Este suele consolidarse en la adolescencia y mantenerse en la adultez. En esta etapa lo que nos mueve es el orden social, las leyes grupales y encajar. Es el típico hago esto porque es lo que la sociedad y las normas dictan. Pero el verdadero pico de la madurez psicológica, Guadalupe, es alcanzar el nivel postconvencional. Aquí las normas ya no, ya no se siguen a ciegas, ya no es como lo que dicta la sociedad. El individuo, como uno mismo, entiende ya y defiende los principios éticos universales, como los derechos humanos, la equidad y la dignidad, e incluso si en algún momento entra en conflicto con una regla social establecida, porque, digámoslo, todos llegamos a entrar en conflicto con alguna ley o regla social, O dilema moral, ujú, establecida por la misma sociedad. claro. Es el paso de una moral heteronoma a una moral autónoma. Sí, claro. Y esto viene de mi pregunta, ¿en qué momento nosotros consolidamos la conciencia? Esto para mí es una pregunta muy importante, sobre todo en nuestra profesión, porque yo creo que aquí radican muchísimos problemas y creo que nosotros consolidamos nuestra verdadera y auténtica conciencia cuando somos capaces de pensar sobre nuestro propio pensamiento. De hecho, esto se llama metacognición. Este, y pues para mí es un gran salto que hace el ser humano en la evolución de su conciencia, ya que normalmente seguimos las reglas sociales de lo que tenemos que hacer, de lo que está bien y de lo que está mal, pero que ya está impuesto. Pero la realidad es que hay muchas cosas que para mí está mal y para la sociedad está bien, porque yo puedo tener otro tipo de conciencia o me puedo estar preguntando si lo que la conciencia eh, social me dicta es la conciencia, va en armonía con la conciencia personal que tengo. Vamos a poner un ejemplo, lo de que te vas a casar para siempre, o sea, que si te casas es para siempre, ¿no? Entonces es algo que normalmente la sociedad te dicta, pero en mi conciencia la realidad es que las personas no, No dura que sí mucho se, tiempo. que sí se casan con la idea de que es para siempre y que es muy bonito, pero que no tienes que estar casada para siempre a cualquier costo. Entonces, que hay un punto en el que, aunque la regla social me dicte que debo estar casada para siempre, la realidad es que mi conciencia personal es que no voy a estar casada a cualquier costo y voy a estar casada hasta en el momento en el que, en que esto permita, el matrimonio permita mi desarrollo personal. El momento en el que el matrimonio, digamos, sea un impedimento para mi evolución o desarrollo personal, creo que en ese momento el para siempre no existe. O sea, el para siempre hasta en ese momento en el que eso empieza a hacerme daño o a hacer daño a mi pareja. Y entonces, pues ya no es para siempre como me dicta la sociedad. Así te cases por la iglesia, así te cases nada más por el civil. Sí, tienes razón en ese en esa perspectiva, tienes gran sentido de razón en eso. ¿Qué podría decir? Me encanta la metáfora de tu tribunal interno, porque hemos de decir que todo lo que tenemos adentro es un tribunal. Claro, ¿Qué podría decir? Implica aunque la presión social, el entorno, un grupo de personas nos empuje a actuar de cierta forma, nosotros tenemos la capacidad psicológica
de apalear a nuestros valores más profundos y decir, no, esto no es correcto o no lo haré. Claro, pero solamente puedes adquirir eso, o sea, esa capacidad de cuestionarte cuando tu conciencia se consolida a través de muchísimas experiencias y cuando verdaderamente cultivas un juicio y dejas de como de querer encajar en la sociedad. Cuando realmente llegue ese momento en el que dices, yo no, yo no voy a tener hijos. Vamos a tomar el ejemplo de las mujeres que si no tienes hijos, entonces hay algo que está mal en ti. Entonces, me parece que también es algo que solamente las personas con una al que alcanzan una conciencia, pueden ser capaces de sentirse bien sin tener, o sea, el peso de no has tenido hijos, pero ya vas a hacer una quedada o tu matrimonio no va a funcionar. ¿Cuántas veces pensamos que los hijos son la base del matrimonio? Eso es un mito que sinceramente eh, ha destruido muchísimos matrimonios. Una, porque los hijos son una responsabilidad que no todas las parejas soportan y no están diseñadas para eso. Y cuántas veces no hay hijos en la pareja y la pareja siente que algo le falta, cuando realmente la base del matrimonio no son los hijos, sino es la propia pareja. Entonces yo creo que ahí hay que alcanzar un nivel de conciencia porque no falta que venga tu tía, tu prima, tu abuelita y diga, ay, hijita, ¿para cuándo los hijos? Ay, O la hijita, y no sé suegra. qué, o la suegra, o muchas presiones. Y entonces ahí empiezan a ver como muchas exigencias externas, pero que internamente a veces no estamos preparados para tener hijos. Entonces, digo, si pues estás preparada, pues adelante, pero ¿qué pasa con esas personas que no están preparadas para tener hijos? Entonces, O que no tienen paciencia. que Porque no hay tienen, personas que están preparadas para tener hijos, pero a la sí, vez no tienen paciencia. justamente me refiero a la preparación interna, a la preparación que se necesita, al desarrollo emocional que se necesita para tener hijos, que sé que no es fácil y que tampoco tiene que ver con la edad. Eso simplemente a veces ya traes incorporado ese proyecto de vida y a veces simplemente no. Y cuántas veces no nos sentimos presionados, como dice mi compañero Ángel, por la suegra, por la vecina, por mi mamá, de quiero hijos, quiero nietos, entonces no es así, inclusive con la propia pareja. A veces tú no quieres tener hijos y la pareja sí, y es muy importante tener una plena conciencia de lo que tú quieres y de lo que no quieres, porque pues las parejas definitivamente son complejas. Sí, tienes razón. Esa sería la máxima expresión de la autonomía y la integridad humana. Dejemos de ser simples repetidores de lo que nos enseñaron de niños. Así es, ¿Por, por qué digo entre paréntesis? Porque hay veces que ni nos enseñan nada. Uno mismo lo aprende así es. en ocasiones. Y si no tienes la capacidad de pensar sobre el pensamiento de los demás, pues simplemente vas siguiendo las reglas que los demás te dicen, que ni a ellos les han hecho feliz y obviamente a ti no te van a hacer feliz, pero que a veces uno busca como encajar o quedar bien con la familia, con la sociedad, con muchas cuestiones, pues que afortunadamente se han venido ya trabajando en las sociedades, este, y que pues cada vez son más mujeres, inclusive que se atreven a decir, por ejemplo, no, pues yo soy como de una inclinación sexual distinta y ya no se sienten tan juzgadas o yo no quiero tener hijos o simplemente yo no quiero vivir con nadie, yo no quiero tener pareja, porque a veces hay mujeres que quieren estar solas y muchas veces, ¿y cuándo vas a tener pareja? Entonces empieza a ver como esa presión, y que tienes que tener realmente, o sea, muy claro lo que quieres, pero no puedes tener claro lo que quieres si no desarrollas esa conciencia verdadera. Sí, va a llegar el momento que nos vamos a tener que convertir en agentes éticos responsables de nuestros propios actos, no de los actos que dicte la sociedad, no, de nuestros propios actos.
En resumen, para todos nuestros compañeros de la UPC y seguidores, la conciencia moral tiene una génesis interactiva, un desarrollo cognitivo y emocional y una función de apelación que protege nuestra esencia ética. ¿Mm? Como bien sabemos en psicología, estudiar la mente sin educar el sentido ético no tendría impacto real en la sociedad. Pues sí, pues me da mucho gusto haber estado aquí contigo, Ángel, platicando acerca de este tema. Este, un besito a la maestra Livni, que es nuestra maestra y que, por supuesto, nos hace abordar estos temas tan importantes en nuestra carrera y pues espero que podamos volver a grabar otro tema pronto. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado en un episodio más de Reflexiones Cáncer y Géminis. Muchas gracias a todos y un saludo especial, como dijo mi compañera Guadalupe, a nuestra docente Litni Tania Ramírez Rosique y a todo el grupo. Nos vemos la próxima sesión.